a través de... Estemos aquí ya reunidos para vuestra presentación. Sí, doctor, correcto. Creo que el tiempo ya se nos acorta. Sí, A sí, las 5 de la tarde tenemos la retroalimentación con los alumnos. ya. Entonces, cuando vos dispongáis, ¿eh? Ya, comparto mi pantalla entonces, ¿sí? Mm, a ver, creo que se está viendo la pantalla, la presentación. ¿Se ve la Sí, presentación? está muy bien. Está Ya, bien, está bien. ya, gracias. Empiezo entonces. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos alumnos del curso de pediatría. Bien, yo voy a complementar lo que ha podido eh, presentar el doctor Dávila como una estrategia que ya tiene casi, digamos, un cuarto de siglo, ¿no? Son 25 años en los cuales hemos estado trabajando en este tema y sentimos que IEPI clínico, y IEPI comunitario, y IEPI institucional, que son los tres componentes de la estrategia, son válidos actualmente y son de mucha importancia ahora que luego de la pandemia hay que recrear la atención de los servicios. Yo estoy ahora asumiendo un cargo directivo, soy director del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, soy médico pediatra del Hospital del Niño de Breña y he sido también director del Hospital del Niño de San Borja. Y he trabajado también entonces en el primer nivel, entonces tengo el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel como experiencia de lo que debe ser la continuidad de la atención. Paso entonces a explayarme en el tema. AYEPI divide a la atención del niño desde el punto de vista clínico en dos grupos, el niño menor de 2 meses y el niño de 2 meses a 5 años. Se entiende que el niño menor de 2 meses contempla también la etapa neonatal, la etapa de mayor mortalidad infantil, ¿no? O sea, cuando hablamos de mortalidad infantil, entendiendo que es la mortalidad que se produce en el primer año de vida, la mortalidad neonatal prácticamente, que son los primeros 28 días de vida, se da en el mayor porcentaje, un 60% aproximadamente, y de estos primeros 28 días, la mortalidad neonatal precoz, que se da en la primera semana de vida, es la más importante. Entonces, por eso es que IEPI toma en cuenta el menor de 2 meses y de 2 meses a 5 años. A ver, vamos a avanzar. Ya. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos hacemos siempre, y esto ha sido una reflexión de muchos años, es cómo se atiende a una niña o un niño, cómo vamos a atender a este niño o a esta niña, ya sea en la consulta externa o cuando el paciente está hospitalizado, en el lugar que nosotros estemos. Puede estar en un establecimiento de salud de primer nivel, que es el lugar en el cual nosotros vamos a empezar a desarrollar nuestra práctica profesional, cuando ustedes de acá, cerca, ya en un abrir y cerrar de ojos, sean médicos serumistas. Y entonces vamos a encontrarnos de repente en diferentes partes del país, con diferentes realidades, en un primer nivel de atención, en un centro de salud, en un puesto de salud. Sin embargo, vamos ahí a tener que afinar más nuestras competencias, que las hemos ido logrando cuando hemos estado haciendo nuestro internado, por ejemplo, que a veces el internado obviamente es hospitalario, ¿no? Y entonces, cuando uno hace en el hospital, adquiere competencias en el hospital, que esas competencias se empiecen a desarrollar en un lugar que no es un hospital, sino un establecimiento de salud ambulatorio, a veces se nos vuelve complicado. Nosotros hemos observado eh, las atenciones. Y entonces cuando tenemos una niña o un niño, generalmente se produce una atención de esta naturaleza, ¿no? El médico pregunta, señora, ¿por qué trae a su niño? La madre le refiere, doctor, está mal de la garganta. Bueno, esto lo he puesto así, puede ser que está con tos, está con fiebre, etc. Lo que regularmente, para fines del ejemplo, cuando dice está mal de la garganta, es que generalmente vayamos al lugar en el cual es mencionado por la madre como el motivo de consulta. Y entonces nos vamos y le examinamos la garganta del niño y decimos, bueno, efectivamente, el señor está mal de la garganta. Y procedemos a dar la receta. La pregunta es, si ustedes han visto este tipo de forma de atender al niño o a la niña, ¿quién hizo el diagnóstico? No, seguro que ustedes están
respondiéndose que la mamá, ¿no? Porque a veces esto es lo que ocurre, ¿no? Y yo considero pues que acá hay todo un trabajo que hay que hacer, porque la mayoría de las atenciones que se han observado en algunos trabajos que se ha hecho al visitar diferentes establecimientos de salud, se podía comprobar que están orientadas al daño, al motivo de consulta. Y entonces esta atención orientada al daño, al motivo de consulta, es una atención muy fragmentada, porque el niño tiene generalmente más de una patología. ¿Ya? Casi en términos de que ustedes evalúen a un adulto mayor, ¿no? A un anciano, y a un niño, el anciano tiene hipertensión, diabetes, problemas reumatológicos, etc. El niño tiene anemia, tiene desnutrición, puede tener resfrío, puede tener un problema de diarrea asociada a parásitos. Es decir, darle un solo diagnóstico al niño no es lo más adecuado. Entonces, lo que tendremos que hacer es descartar la atención infantil, digamos, que se enfoca en el motivo de consulta, ya que es lo que refieren los padres. Tratar de descartar esta atención al daño, ¿no? Porque cuando hacemos esto, raramente damos consejería con medidas preventivas. Por ejemplo, en los casos de niños que tendremos con un problema respiratorio, a veces no evaluamos el ambiente, no evaluamos el lugar en el cual vive el niño. Y si estamos en provincias, yo no estoy hablando de Lima, no estoy hablando específicamente de Lima, propiamente como tal, o de algunos distritos, sino estoy hablando de que esta es una estrategia para el nivel nacional. Entonces, por ejemplo, hay algunos lugares en los cuales hace mucho frío, la gente vive generalmente un poco encerrada dentro de su hogar, pero sin embargo cocinan con leña. Y entonces hay humo en la casa. Y ese elemento importante, o sea, cuando uno atiende a un paciente hay que explorar otras cosas, otras lógicas como la evaluación de la ambiental, la educación de la madre, es decir, hacer muchas cosas más que simplemente recetar. Esa es realmente la función. Vamos a avanzar. Un poco, ya. Entonces, la atención infantil rutinaria realmente es, digamos, determina pérdida de oportunidades para un diagnóstico precoz, para un tratamiento oportuno, ¿no? No se da medidas preventivas y además determina, digamos, pérdida también de oportunidades para promover la salud de la niñez, de la misma madre, ¿no? Podemos preguntar cuál es la salud de la madre. No es lo mismo atender a una madre con un niño, no es lo mismo atender a un niño con con una madre que sea un adolescente o no. Entonces, hay que tener en cuenta también a la familia y en cualquier lugar en el cual nosotros desarrollemos esta actividad. Cuando uno aprende IEPI, lo hace con un instrumento que acá está señalado. Yo lo voy a compartir también con ustedes. Este instrumento es un formato que es un formulario de atención. Es decir, da una lógica de un proceso, ¿no? Preguntar, observar, evaluar, diagnosticar y tratar. Ese es el proceso, ¿ya? Entonces, eso está escrito. ¿Qué voy a evaluar? Los signos de peligro. ¿Qué voy a evaluar si el niño tiene tos o dificultad para respirar? ¿Qué voy a evaluar si el niño tiene diarrea? ¿Qué voy a evaluar si el niño tiene fiebre? ¿Qué voy a evaluar si el niño tiene un problema de oído? ¿Qué voy a evaluar si el niño tiene un problema de garganta? Es decir, todo está en estas fichas que uno va a utilizar por cada paciente. ¿Y con qué intención? Con la intención de aprender una lógica integrada de atención y además con la intención de que un poco se estandarice la atención del niño, porque lo que también hemos visto es que cada médico joven, cada médico que viene de diferente universidad, por ejemplo, tiene su técnica para atender al niño, tiene su método, porque se lo he visto con sus profesores. En cambio, cuando empezamos a utilizar esto, lo que hacemos es un poco estandarizar la atención del niño y tratando que sea una atención de calidad, ¿no? Mínimas cosas que deben estar sí o sí en la evaluación del niño. Y eso es lo importante para nosotros.
Pero recuerden ustedes además que van a trabajar en un sistema de salud fragmentado, ¿no? Donde hay una poca coordinación entre los niveles. Es decir, tú trabajas en el primer nivel, trabajas en un centro de salud, en un puesto de salud, tienes un paciente con una determinada patología, lo quieres mandar al hospital de referencia, no hay camas, no te lo reciben y tienes que manejarlo. Entonces, no se cumple lo que se llama la continuidad de la atención. Ese paciente con una enfermedad grave pasa del primer nivel, del segundo nivel al tercer nivel, llega a un instituto, se cura y regresa. Digamos, así debería funcionar. Pero el sistema de salud, pues, ustedes saben, y esto lo han señalado mucho durante la pandemia, es un sistema de salud fragmentado, segmentado, precario, ¿no? Se duplican los servicios, a veces hay capacidad instalada que no se utiliza bien, ¿no? Se prestan servicios de salud en lugares no apropiados y hay pues incongruencia de los servicios con la necesidad de los usuarios, ¿no? Miren cuál es la situación, y esto es para que ustedes tengan en cuenta que no solamente ustedes van a sentarse en un escritorio y van a atender pacientes, tienen que mirar todo, ¿ya? Por eso hablamos de atención integral y atención integrada. Tenemos aproximadamente en el primer nivel de atención algo así como 8.166 establecimientos de salud. En algunos de estos van a empezar ustedes su actividad profesional. Los que van a empezar a hacer serum no vienen a trabajar al tercer nivel. Nadie se va a hacer su serum o va a hacer su práctica directamente y a profesionales como tal en un instituto, en un gran hospital. No, todos empezamos acá. En este primer nivel, en alguno de estos 8.166 establecimientos de salud, que puede ser también un puesto de salud, un centro de salud nivel 1, 2, 3, que es el materno, o 4, que es el materno infantil, entonces ahí van a empezar a trabajar. Cuando ustedes están trabajando acá, tienen que hacer una atención integral, ¿ya? Lo mandan ustedes, después ustedes pasan a un segundo nivel. Acá hay 144 establecimientos de salud que son hospitales de nivel 2, generalmente los que están en las provincias, en una gran mayoría. En Lima también existen muchos. Por ejemplo, uno de ellos es el que está camino al aeropuerto, que seguramente todos lo conocen, es el San José, etc. Y también un tercer nivel de atención, ¿no? Entonces, acá hay 34, entre los cuales están pues los grandes hospitales y los institutos, ¿no? Entonces, la idea es que el paciente ingrese por acá, ¿no es cierto? Y si es que su patología no puede ser resuelta en este nivel, se transfiera o se refiera, ese es el término, al segundo nivel y se refiera, si es que no puede resolverlo ahí, hasta el tercer nivel. Y después regrese pues a su nivel de origen, ¿no? Ya una vez curado, atendido. Esto que está acá, esto que va de arriba abajo, es lo que nosotros estamos conociendo como la atención. A ver, vamos a coger el puntero láser. Esto de acá, esta lógica de acá, es la atención integrada, ¿ya? Y en cada punto, en cada centro de salud, ustedes, hacemos la atención integral. ¿En qué consiste la atención integral? ¿No es cierto? Es cuando nosotros estamos frente a cada paciente. Ahora, miren ustedes cuál es el problema de salud en el país. Miren, los establecimientos 1-1 son los que hay en mayor cantidad, ¿no? Y los que son los 1-3 especializados son solamente 5. Pero lo más importante es que ustedes recuerden que hay de más de 4.000 establecimientos de salud que no hay médico ni equipo básico de salud. Y entonces, alguno de ellos de repente va a ser copado por ustedes, ¿no? Para que tenga un establecimiento. Pero no solamente es el médico, pues el equipo básico de salud, médico, enfermera, obstetra, técnico. Mínimo esos cuatro trabajadores de la salud. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Entonces, un poco en esta lógica de un sistema fragmentado, segmentado, precario, se puede atender a los niños mejor, se puede atender a los niños de otra manera, y la respuesta siempre ha sido que sí. ¿Y cómo? Brindando una atención integral e integrada, con un enfoque de proceso en un marco de los derechos del niño. El niño tiene, los niños y las niñas tienen atención a la mejor atención posible porque es un derecho, el derecho de la salud. Entonces, ¿cómo? ¿No? Primero describamos qué es la atención integral. La atención integral son los cuidados a la persona, a la familia, a la comunidad, lo que ha señalado el doctor Dávila, el curso de vida, ¿no? Entonces, en ese curso de vida nosotros vamos a tener la idea de cómo vamos a atender si es un neonato, si es un lactante, si es digamos, un preescolar, un escolar. Entonces, ese es
Hay que tener en consideración que en cada de esas etapas hay necesidades, ¿no es cierto? El recién nacido tiene necesidad de ser alimentado, lactancia materna, tiene necesidad de ser protegido, vacunas. Es decir, todas esas cosas van cambiando a medida que se va progresando en el curso de vida, ¿no? La atención integral también no solamente es atender a ese paciente por sus necesidades físicas, sino también hay que promover en ellos hábitos y conductas saludables. Hay que hacer promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Entonces, cuando nosotros atendemos, tenemos que atender integralmente, pensando en el niño, en su familia y dónde él vive. No solamente su tema biológico, sino también sus determinantes sociales. La atención integrada, ya no acá es integral y esta es integrada, es justamente esa que nos permite pensar en la continuidad de la atención. Yo voy a estar trabajando en un primer nivel de atención y voy a estar pensando dónde voy a referir a este paciente, porque si este paciente tiene alguna patología que yo no la voy a poder resolver, por ejemplo, es una neumonía que tiene signos de insuficiencia respiratoria, no tengo una radiografía porque uno es fácil cuando está en el hospital, puede recurrir a la tomografía, a la radiografía, pero en el primer nivel de atención a veces uno tiene solamente las armas clínicas, ¿no? Saber contar bien la frecuencia respiratoria, observar bien si tiene tirajes, hacer un buen uso del estetoscopio y manejar siempre con toda una suerte de, digamos, de recursos que uno tiene, ¿no? Tengo una ambulancia, ¿no? Tengo personal de turno, ¿quién va a referir a este paciente? Es decir, esos recursos, ¿no? Y eso es muy importante también para nosotros tener en consideración. Y la fragmentación que ya hemos hablado. Entonces, cuando estamos de cara al paciente, hacemos la atención integral. Vemos el niño, vemos sus características, observamos, preguntamos, observamos, evaluamos, diagnosticamos y tratamos. Pero no solamente el niño, vemos la condición de la familia, ¿no es cierto? Y dónde vive. Y entonces, en el primer nivel de atención, los pacientes son generalmente ambulatorios. Entonces yo voy a empezar a tener una secuencia. Y IEPI lo que enseña es la secuencia. Entonces, a IEPI le dice, pregunte acerca de los problemas del niño. Tos, vamos a decir. Verificar signos de peligro. Y hay 4 signos de peligro en niños de 2 meses a 4 años, que vamos a referirlo más adelante, que siempre debemos de preguntar y evaluarlos, observarlos, porque si estos están presentes, yo voy a sospechar de que este paciente va a necesitar seguramente hospitalización o va a necesitar referencia. Y después yo voy a evaluar los síntomas principales. Los síntomas principales son aquellos que han sido recogidos en diversas encuestas. ¿Y cuáles son los síntomas principales? Párense ustedes en la puerta del hospital del niño y pregunten, señora, ¿por qué trae a su niño? Por tos. ¿Por qué trae a su niño? Por tos. ¿Por qué trae a su niño? Por fiebre. ¿Por qué trae a su niño? Por diarrea. Es decir, los síntomas principales son tos, diarrea y fiebre. Otros problemas adicionales por los cuales también viven los pacientes son por problemas de oído, problemas de garganta, ¿no? Es el dolor de garganta, pero pueden venir por otras patologías, eso no está descartado, pero esto es lo más frecuente. Y en todos los pacientes tenemos que verificar, miren el verbo verificar implica que de sí o sí tenemos que preguntarlos, observarlos. Verificar si este es un paciente que tiene nutrición, tiene anemia, si tiene sus vacunas. Entonces, eso no lo vamos a preguntar, eso tenemos que verificarlo. Recuerden que todo paciente se tiene que tomar una muestra de hemoglobina, se le tiene que pedir su carné de vacunas, se tiene que evaluar a través de su peso y su talla para ver si es que presenta algún grado de nutrición. Y evaluar entonces otros problemas, ¿no es cierto? Otros de alimentación y otros problemas, ¿no? Preguntar siempre, señora, ¿y algún otro problema? ¿Y algún otro problema, señora? Entonces, cuando uno empieza a hacer estas preguntas, las mamás empiezan sí, doctor, ¿sabe qué? Tiene 4 meses y no levanta su cabecita. Entonces, ya son cosas que van empezando a salir, ¿no? Empiezan a salir porque si yo entiendo solamente el daño, me voy a dedicar a eso y no voy a preguntar por nada más. Entonces, ese tipo de atención es una atención realmente muy pobre, ¿no? Que no debería de existir cuando nosotros trabajamos con niños. Una vez que yo tengo la información, yo lo voy a clasificar, porque la clasificación se hace por esta semaforización. Yo voy a tener un diagnóstico también, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, es un resfrío común. Este es un tratamiento en el hogar, voy a dar consejería. Ah, pero es un niño que tiene diarrea y es una diarrea con sangre. Ah, es una disentería. No tiene ningún signo de peligro, lo puedo tratar en casa, correcto. Entonces, en estos 2 casos,
voy a enseñar a los padres acerca del tratamiento. O sea, quienes me van a quienes voy a tener que integrar para que trabajen conmigo es a los padres o a los cuidadores, ¿no es cierto? En el hogar ellos van a dar los medicamentos que nosotros le vamos a recetar y también lo van a alimentar adecuadamente. Pero ¿qué pasa si es un niño que tiene una neumonía complicada, ¿no? Entonces yo voy a estar ubicándolo acá en esta parte del casillero rojo y entonces tengo que aconsejar a los padres, pero para que acompañen a este niño en su referencia, porque este niño va a tener que ser referido a un segundo nivel y un tercer nivel. Eso lo vamos a repetir más adelante, porque es muy importante. Por ejemplo, miren, acá tenemos los 3 niveles de atención. El primer nivel, centro de salud X. Segundo nivel, hospital tal. Tercer nivel, instituto tal. Perfecto. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo empieza el proceso? Este es un proceso de atención. Recuerden, la lógica de las nuevas formas de trabajar en los hospitales y los niveles de atención es a través de procesos. ¿Ya? Generación de procesos en salud, para que no se corten. Los procesos implican un inicio y un fin. ¿Ya? No es que se quedan en el medio, no. Yo tengo un inicio y tengo que tener un fin. Y si yo conozco todo el recorrido, sé lo que tengo que hacer en cada lugar en el cual se da esa lógica. Entonces, acá tengo yo el paciente con tos o dificultad para respirar. Ah, correcto, me llega un paciente en el primer nivel, está acá el doctor X. Voy a preguntar, ¿desde cuándo está con tos? Ah, desde 3 días. Observo, ¿cierto? Observar y evaluar, contar la frecuencia respiratoria, observar si hay tirajes, escuchar si hay sibilancias, escuchar si hay otros receptores, un buen uso de mis instrumentos, como es, por ejemplo, el estetoscopio, porque si ustedes tienen estetoscopio y no lo saben usar, es como que no tuvieran absolutamente nada, ¿no? El estetoscopio requiere pericia clínica, permanente entrenamiento para el uso de esta herramienta. Una vez que yo he hecho todo esto, voy a diagnosticar, voy a clasificar. Es un resfrío común, por decir. ¿Tengo capacidad resolutiva? Por supuesto que sí, pues. Entonces estoy en el primer nivel de atención, ¿cómo no voy a poder atender tiene una anemia? ¿Tengo capacidad resolutiva? Sí. ¿Tiene un problema de sibilancias, de una obstrucción bronquial, un cuadro de asma, por decirlo? Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dar consejería siempre, tratamiento, y debo decirle cuándo regresar inmediatamente y cuándo regresar a su control, que son 2 cosas distintas. Ya lo ha referido el doctor Dávila. Entonces, ¿yo a quién tengo que integrar? Tengo que integrar a la familia, a la comunidad, integrarlos a ellos para que poder con ellos trabajar en conjunto. Y ahí termina ese proceso. El niño está curado, mejorado, aliviado. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un niño con una gran dificultad respiratoria y digo yo, este paciente tengo que referirlo porque no tengo capacidad para poder resolver su problema? Entonces tengo que integrar a otro nivel. Ya no integro a la familia, sino ya integro al segundo nivel y al tercer nivel. Entonces, ¿qué hago? Una referencia, un documento, paciente de tal edad, atendido por el doctor tal, que son ustedes, ¿no? Que tiene tales características, etcétera, etcétera, y qué tratamiento. Con la referencia, este paciente se va a un hospital donde ya tienen otras capacidades para poder ayudarlo. Tienen, por ejemplo, imágenes, laboratorio, y entonces podemos, pues, tener en consideración que puede ser una radiografía y este niño tiene esta condición, caramba. Entonces acá hay todo un derrame, digamos, torácico, ¿no? Una neumonía supurada, etcétera. Entonces, con todo eso, ¿yo tengo capacidad resolutiva para esto? Si es sí, si yo tengo con un equipo, tengo de repente un cirujano, etcétera, alguien que podamos poner un tubo de drenaje, el mismo pediatra lo podría hacer, etcétera, o un cirujano pediatra. Si tengo capacidad resolutiva, le doy tratamiento, el tratamiento y los procedimientos que hay que hacer. Y después va a estar de alta y vamos a hacer una contrarreferencia, que es otro documento que ustedes tienen que hacer con un resumen de todo lo que han hecho en la hospitalización para que regrese a su primer nivel y ahí siga su, digamos, evolución. Pero ¿qué pasa si no tengo capacidad resolutiva? Porque de repente no tengo todos los profesionales de la salud. Hago otra referencia hacia un tercer nivel. Y aquí hay otros profesionales, por ejemplo, cirujanos de tórax, ¿no? Ya cuento con imágenes, digamos, de mayor capacidad para resolver, digamos, detalles de la patología. Tengo laboratorio, hago interconsultas de especialistas, etc. Entonces, de repente ya acá hago un tratamiento más adecuado, ya el paciente se mejora, ya se le ha drenado la pus que tenía en el pulmón, etc. Entonces,
voy a hacer también una alta y una contrarreferencia. Y así funciona el sistema. Sí, esto es así el todo. No crean que es solamente atender acá y ahí termina. Ustedes tienen que tener la visión de poder ver todo lo que ustedes pudieran hacer, porque esa ya es una responsabilidad médico y también legal. Y si yo, por ejemplo, hablo de anemia, si la anemia también así, todo niño menor de 3 años, la anemia es un problema de salud pública. Y si ustedes se van a hacer su serum a Puno, 7 de cada 10 niños tienen anemia. Y entonces, ¿cómo no van a preocuparse de ese problema? Entonces hay que tener en consideración que eso sí puede ocurrir. Ya entonces, aquí nosotros, a los 4 meses, ¿no es cierto? Se hace un tamizaje. Si tiene una hemoglobina menor de 11, digo, ¿tiene anemia? Sí, le doy tratamiento, ¿no? Y ese tratamiento va a ser duradero. Es decir, aquí todo, miren, el gran manejo de la anemia es en el primer nivel. En el segundo nivel también se puede manejar los problemas que ya no puede resolver el primer nivel, y así llegará al tercer nivel si es que es un problema ya hematológico ya mucho más, que tiene otras condiciones, por ejemplo, ¿no? Aquí en el primer nivel hay toda una serie de actividades, ¿no? Una serie de actividades que tenemos que hacer. Tratamiento de la parasitosis, mejorar las estrategias de entrega del sulfato ferroso al paciente anémico, alimentación complementaria con alimentos ricos en hierro. ¿Quién tiene que dar toda esa consejería? El personal de salud. Llámese médico, enfermera, el equipo de salud, ¿no? Hacer un seguimiento para ver cómo lo que está haciendo está correcto, ¿no? Muy bien, entonces, todo eso es importante, ¿no? Entonces también, si es que yo tengo el proceso de atención madre-niño, la gestante es la que va por arriba, ¿no es cierto? Desde el primer nivel llega su control gestante, no se le hace una atención reenfocada, la atención prenatal reenfocada, se solicitan los exámenes de laboratorio. ¿Es un embarazo de riesgo? Sí, la tienen que referir inmediatamente. No es un embarazo de riesgo, yo acá voy a hacerle todo su control, inclusive acá puede producirse el nacimiento de recién nacido. Y cuando nace el recién nacido, también puede ser un recién nacido que requiera de repente ser referido hasta una unidad, por ejemplo, ¿no? De cuidados intensivos neonatales. Entonces, estas son las cosas que hay que verlas en grande, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, igual a un niño menor de 2 meses, se procede de la misma manera, pero ya se toma en consideración que ya hay un mayor número de signos de peligro. ¿Ya? Vamos a ir avanzando. Entonces, el proceso de atención siempre hay que hacerlo siguiendo una lógica, ¿no? Entonces, yo pregunto y observo, señora, su niño, ¿cuántos días está enfermo? ¿Está en lo tanto? ¿Qué es lo que tiene primero? ¿No? Me va a decir, pues, diarrea, todo, fiebre, etc., ¿no? ¿No? Entonces, a medida que voy preguntando y repreguntando, voy observando, ¿no? Y una vez que pasamos esa etapa, voy a evaluarlo, voy a examinarlo, voy a utilizar instrumentos, voy a utilizar de repente algunos recursos, ¿no? Y después voy a hacer una clasificación para decir en los términos de Yepira, rojo, amarillo, verde, pero voy a hacer un diagnóstico también. Y también, entonces, en base a eso tengo que determinar si requiere referirlo o puede ser que yo lo trate. En cualquiera de los dos casos, a veces hay que dar un tratamiento inicial, ponerle una vía, referirlo, ¿no? O darle el tratamiento que solamente es para cuando nosotros vamos después a verlo, nuevamente en una consulta de control, pero hay que aconsejar siempre al acompañante, hay que darle los consejerías, decirle qué es lo que tiene que hacer, esa es una cuestión muy importante, y además indicarle cuándo volver a su control o cuándo volver inmediatamente, ¿ya? Entonces, IEPI tiene un recorrido de muchos años y estos son los módulos que se han utilizado durante muchos años para capacitar a los estudiantes, no solamente eran alumnos de pregrado, muchos de ellos han sido ya trabajadores de salud, los cuales se les fortalecía sus competencias enseñándoles la estrategia, ¿no? Ya desde el año 2011, 2010, ya tenemos un software para el uso de la estrategia, que sí, en los últimos años no lo hemos actualizado. El Ministerio de Salud en ese sentido no ha cumplido el rol de seguirlo utilizando, pero está disponible y eso lo pueden ustedes encontrar. Entonces, este es un resumen del proceso. Entonces viene un paciente entre 0 y 4 años, 11 meses, ¿ya? Llega al establecimiento de salud. Entonces yo voy a evaluarlo, ¿no? Verificar si hay uno o más signos de peligro, pero lógicamente esto de acá voy a tener en consideración si es un niño menor de 2 meses o de 2 meses a 5 años, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer todo esto en la evaluación, y voy a hacer el diagnóstico, la clasificación, y voy a decidir referencia urgente
¿no? O no, digamos, no necesita ser referido. No, a veces necesita referencia urgente, pero no hay cómo trasladarlo. O sea, eso se presenta con mucha regularidad en provincias, los cuales nosotros estamos haciendo nuestro serum. Sabemos que ese paciente tiene que ser referido, pero no se puede por circunstancias que son ajenas a veces a nosotros. No hay una movilidad disponible, el tiempo no es muy adecuado, y entonces tenemos que empezar a hacer un manejo, ¿no? Con mucha responsabilidad de nosotros mismos, pero siempre teniendo en consideración que este paciente debe ser referido y debemos dejar constancia de ello en nuestra historia clínica. Recuerden, cuando ustedes empiecen a ejercer, otro de los grandes problemas son los problemas médico-legales, ¿ya? Entonces ahí es, si ustedes no saben manejar bien y no saben basarse en toda la normatividad que hay para la atención de las niñas y los niños, entonces ahí podemos tener algunos problemas. Este es el formulario de registro de la atención del menor de 2 meses, que es el que no vamos a utilizar, simplemente lo estamos señalando. Y este es el formulario de registro de 2 meses a 4 años. Como ustedes pueden ver, está con una foto, se puede descargar también, no hay ningún problema, vamos a compartirlo. El formulario, entonces dice atención de la niña de 2 meses a 5 años de edad. La fecha es importante, inclusive si ustedes están recibiendo este paciente fuera de la hora de atención, puede poner de repente un horario que es a lo que corresponde a una emergencia, por ejemplo, en la noche. Pongan siempre la hora de atención. Cuando ustedes estén en la emergencia, pongan fecha y hora. Eso no se olviden, eso es clave. Nos puede salvar a ustedes de alguna consideración legal en algún momento. Siempre el nombre del paciente, la edad, el peso, la temperatura, ¿ya? Después vamos a preguntar qué problemas tiene el niño. Ustedes llenan esta ficha. Esta ficha es para llenarla en ese orden, ¿ya? Entonces, el llenarlo en ese orden les permite a ustedes, cuando ustedes utilizan una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces la ficha, les permite ya ir teniendo un esquema de atención muy definido, un proceso muy definido que permite una atención de mayor calidad. No, digamos, no se olvidan de muchas cosas, sino los van preguntando, a pesar de que ustedes, la mamá puede decirnos, por ejemplo, doctor, ¿por qué los trae a su paciente? Porque tiene diarrea. Yo de todas maneras voy a hacer la pregunta de si el niño tiene tos o dificultad para respirar, porque de repente la mamá lo que le preocupa es la diarrea, pero ese niño está tosiendo también. Y entonces hay que evaluarlo. Y eso lo vamos a hacer en las prácticas. Los videos que ustedes que les voy a mostrar cómo trabajarlos, tienen que ver con casos complejos. Esta estrategia se ha hecho para la atención del niño enfermo, ¿ya? Tiene mucha oportunidad cuando el niño está enfermo. Cuando el niño está enfermo, inmediatamente aparecen todos estos espacios llenados de diagnósticos o clasificaciones. Entonces, lo primero que vamos a preguntar es si el niño tiene, si hay signos de peligro, ¿ya? Después preguntamos por tos o dificultad para respirar, tiene diarrea, y tiene fiebre, si tiene problemas de oídos, si tiene problemas de garganta, si tiene, verificar, ¿no?, de nutrición y anemia, ver el tema de las vacunas, evaluar la alimentación y otros problemas. Vamos a ver un poco más desarrollados. Entonces, este es el formulario de atención. Así, entonces, hay que seguir esta secuencia, ¿ya? La secuencia es importante, no se apuren en ir a otro lado, ¿no? O sea, usted tiene siempre con su paciente seguir esta secuencia. Cuando nosotros hacemos esta secuencia, nosotros lo que minimizamos es el error. Una de las cosas más importantes que ustedes tienen que entender es que cuando uno evalúa a un paciente, puede cometer, obviamente, errores, ¿no es cierto? Pueden darse errores. Y lo que tenemos que tener en consideración es que tenemos que ir rápidamente viendo, digamos, en esta secuencia para no equivocarnos, para que minimicemos el error, porque no se puede eliminar el error completamente, lo que hay que minimizarlo, hay que controlarlo, hay que tratar de que no aparezca en nuestras intervenciones. Estos son los signos de peligro, que yo les pediría que ustedes se los aprendan de memoria porque son muy importantes y la forma de evaluarlos lo vamos a ver en los videos. ¿Ya? Entonces, verifico signos de peligro, evalúo síntomas principales, verifico si es que hay desnutrición y anemia, evalúo otros problemas, ¿no es cierto? Clasifico la condición del paciente, obviamente hago un diagnóstico que, a ver, una bronquiolitis, de repente, no, a este paciente voy a tener que va a estar en esta condición roja porque vamos a tener que integrar a otro nivel, vamos a integrar a otro nivel.
No, una diarrea sin deshidratación. Simplemente tratamiento en el hogar, utilizando eh, consejería, ¿no? Digamos, un problema de sibilancias, ¿no? De repente, aquí usando un broncodilatador inhalado, etcétera, pero hay que enseñarle a los padres, hay que enseñar cómo tienen que dárselo, en qué momento aplicárselo. Entonces, ese es el tema, ¿no? Hay que tener esa consideración muy importante. Pero cuando, digamos, yo ya tengo que integrar a un segundo o tercer nivel, ya la cosa va a determinar que sea la referencia, la hoja de referencia, etcétera, ¿no? Entonces, sí, eso lo hemos conversado. Entonces, aquí está lo que habíamos señalado antes, repito nuevamente, para que ustedes se den cuenta cuál es la lógica. Y acá, por ejemplo, la primera parte del formulario, ¿ya? Fecha, nombre, edad, peso, temperatura. ¿Qué problemas tiene el niño? Ponemos qué problemas tiene. Es primera consulta, es importante hacer esto, porque si es una primera consulta, se hace un check acá. Puede ser una consulta de control, entonces voy a volver a repetir, voy a hacer todo el proceso otra vez, porque de repente ha aparecido alguna otra patología, ¿no? Pero ella es una consulta de control, entonces eso tengo que tener en consideración. Luego debo de verificar si hay signos de peligro en general. El niño o niña no puede beber o tomar el pecho, vomita todo, convulsiones, letárgico, comatoso, etc. Y entonces acá, si es que presentara, yo voy a ponerle acá un check. Si no presenta, le pongo acá no, porque tiene que ponerse. Si no tiene, no puedo dejar de contestar, porque puede ser que no tenga, y si yo no pongo nada, cuando de repente me hagan una auditoría, me dice, ¿usted preguntó por signo de peligro? Sí, pero no tenía. ¿Y dónde está? Tiene que marcarse, siempre tiene que ponerse, ¿ya? Y es muy importante. ¿Tiene niño tos o dificultad por respirar? Esto es lo primero que tengo que responder. Si es sí, acá voy a poner hace cuánto tiempo, cuento la frecuencia respiratoria, observo si hay tiraje, evalúo otros signos, y acá en la parte blanca voy a poner el diagnóstico, ¿ya? Puede ser un diagnóstico presuntivo, obviamente. Pero ¿qué pasa si me dice, ¿tiene el niño tos o dificultad por respirar? Y me dice no, le pongo no, y esto va a caer en blanco. Le hago una raya ahí, sigo el siguiente signo. Señora, ¿su niño tiene diarrea? Sí, sí es sí. Miren, dos preguntas importantes, aquí en diarrea y fácil. ¿Hace cuánto tiempo? Y si hay sangre en las heces. IEPI no busca los signos que tienen mayor sensibilidad, especificidad y valor predictivo, ¿ya? Es decir, para ello es importante estas preguntas, porque hay una serie de signos, por ejemplo, de deshidratación, pero no todos ellos tienen un valor predictivo que ayude al tratamiento del paciente, al diagnóstico del tratamiento. Entonces, esta es, por ejemplo, una parte que yo les quería señalar, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Entonces, la madre de Andrés, nombre Andrés, de 8 meses, lo lleva al centro de salud por presentar desde hace 4 días tos y fiebre. Entonces, 8 meses, 8.5 kilos, temperatura de 36 grados, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo trae? Tos y fiebre, ¿ya? Perfecto. Primera consulta, vamos a asumir que es primera consulta, yo marco primera consulta. Pregunto, ¿la niña tiene signos de peligro? Entonces, a ver, lo que me dice acá el caso es que no presenta signos de peligro. Ah, entonces yo agarro y le pongo que no, ¿cierto? Entonces no presenta signos de peligro, le pongo no. Ahí ya, le hago un check ahí, no. ¿Por qué ha venido? Entonces ha venido por tos y fiebre, ¿no es cierto? Tos y fiebre. Ah, ya, caramba. Entonces, paso acá. La primera pregunta es, ¿tiene tos o dificultad para respirar? Si es sí, marco, sí. Y ya cuando es sí, me va a obligar a entrar. Porque si yo pongo no, ya voy a pasar al siguiente signo. Entonces, ¿qué hago? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene tos? 4 días. Entonces le cuento la frecuencia respiratoria. Y la cuenta respiratoria resulta que es 56. Y abajo hay una interrogante que es respiración rápida o taquidia, vamos a llamarlo así. Para un niño de 8 meses, 56 respiraciones por minuto. ¿Es normal o es una respiración rápida o está taquineico este niño? ¿Qué es? ¿Qué opinan? 2 o 3 que puedan, algunas respuestas. ¿Qué dicen? ¿Es normal? ¿Podemos decir que eso es normal o no es normal y es respiración rápida? ¿Cómo podemos entender eso? Porque cuando uno toma un dato, el dato no tiene ningún valor si no tiene un estándar. Entonces, en medicina hay varios estándares.
¿no es cierto? El niño menor de 2 meses tiene un determinado número de frecuencia, perdón, sus respiraciones tienen un determinado límite. De 2 meses a 1 año tiene un determinado límite. Más del año tiene un determinado límite. Entonces yo tengo que saber la edad del paciente, 8 meses, y cuál es su rango de respiraciones. Porque si está por encima, yo diré que tiene respiración rápida. ¿Ya? Entonces, para este caso, porque eso ya lo vamos a ver, y ustedes tienen que ir buscando cómo ando considerar respiración rápida o taquipnea en un niño, por ejemplo, ¿no? Y va a salir ahí, van a salir 3 valores, ¿no? Menor de 2 meses, de 2 meses a 11 meses, o sea, 1 año, y de 1 año hacia arriba, hasta los 5 años. Si yo digo que este paciente tiene respiración rápida porque sí tiene respiración rápida, entonces voy a circular ese signo. Y entonces voy a seguir observando otros signos, ¿ya? Y si este paciente no tiene sibilancias, no hay ninguna otra condición de respiración rápida, yo sí puedo, digamos, proponer que se trate de un niño con neumonía. Si yo escucho sibilancias, ¿qué tendría que hacer? Y el niño tiene respiración rápida, pero yo escucho sibilancias. Antes de ponerle el diagnóstico de neumonía, yo tendría que hacer un procedimiento. ¿Qué tendría que hacer con este niño? ¿Tomarle una radiografía? No, pues no estoy en el hospital, estoy en el primer nivel, no tengo la radiografía así a la mano. Una tomografía, menos, ¿no? La clínica me va a salvar acá. ¿Qué hago? Lo nebulizo, o si no, utilizo un microdosificador inhalatorio con una aerocámara y lo vuelve a evaluar. Y entonces, si es que esa frecuencia respiratoria de haber hecho lo que tengo que hacer, de repente darle un corticoide también, ¿no es cierto? Hago un manejo de esa respiración rápida asociada a sibilancias, yo digo, este es un problema de broncoespasmo, y logro resolverlo con eso, y al reevaluarlo, la frecuencia respiratoria disminuye, los sibilantes disminuyen, no va a ser una neumonía. ¿Entienden? O sea, ese es algo que tenemos que verlo en el juego de la evaluación del niño, ¿ya? Vamos a dejarlo ahí para seguir avanzando. Entonces, puedo pasar al siguiente rubro. Si tiene diarrea, no tiene diarrea, termino ahí. Tiene fiebre, o sea, voy a seguir avanzando hacia abajo en ese formulario. Le digo, solamente estamos viendo acá cómo podríamos llegar. Y así, igual, por ejemplo, ¿no? En este es un caso de una niña de 9 meses que tiene diarrea con sangre, fiebre y vómitos esporádicos hace 3 días. Tiene 8 kilos, ¿no? El niño está letárgico, presenta el signo del pliegue, que regresa lentamente, etc. Entonces yo voy llenando acá, voy llenando todo lo que compete a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, está letárgico comatoso, tiene ojos hundidos, todo es para, digamos, aquí para que ustedes observen que lo que es positivo deben de remarcarlo con un círculo, ¿ya? Para que eso nos permita después utilizar, por ejemplo, esta clasificación, ¿no? Digamos, yo acá digo, ¿cómo evalúo un niño con diarrea? Entonces acá voy a tener todas estas consideraciones, clasifico la diarrea, si tiene deshidratación, si tiene diarrea persistente, si tiene disentería, es decir, con todos los signos que están acá me va a permitir yo definir un diagnóstico, y si están en rojo voy a enviarlos a un tercer nivel, voy a tratarlo, voy a aconsejarlo. Eso vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? En el caso de la diarrea, ya le hemos habido señalado, y entonces también ese formulario mismo tiene una continuidad, ¿no? Por ejemplo, pasa a la fiebre. Y entonces acá yo digo, ¿no? Fiebre. ¿Tiene el niño fiebre? Yo voy a preguntarme si es que tiene fiebre o no, y me van a decir, si tiene fiebre, por ejemplo, tiene 37 grados centígrados, y le pregunto nada más, pregunto más bien a ustedes, ¿no? Tiene 37 grados centígrados el paciente en este momento, pero la mamá me ha dicho que ha tenido fiebre en la noche. Durante la noche ha estado con fiebre. Yo llego al establecimiento de salud y le tomo la temperatura y tiene 36,5. ¿Tiene fiebre o no tiene fiebre? Me preguntaría. AYEPI, para responder esto y un poco avanzar, considera que tiene el niño fiebre si está determinada por interrogatorio, es decir, si la mamá nos ha dicho que el niño ha tenido fiebre, por ejemplo, el día de ayer. Doctor, mi hijito ha estado toda la noche con fiebre. Y en este momento que está ahí, tiene 36,7, ¿no? Debo de creerle a la madre. Y no decirle, no, no tiene fiebre, no se preocupe. Hemos visto más de un caso en la cual, por no apreciar esa información valiosa de la madre,
el paciente ha venido deteriorado en una segunda consulta, o una tercera consulta. Por eso, IEPI dice, ¿tiene la niña fiebre? Determinada por interrogatorio, es decir, si la mamá dice sí. Ahora, a veces nosotros lo estamos examinando al niño y en el momento que ha llegado el niño ha tenido una temperatura normal, pero nosotros lo sentimos caliente al tocarlo. Vuelve a tomar la temperatura y ya tiene fiebre. Esa es otra condición. Y también tiene una temperatura de 37,5 más. ¿De qué más se encarga cuando uno evalúa fiebre? Como este es un instrumento nacional que puede utilizarse en cualquier lugar que ustedes vayan, y cuando hagan su serum, van a ir a lugares de la selva, de la sierra, de diferente nivel de altitud, y entonces vamos a determinar, por ejemplo, estoy en Piura, es un niño febril, estoy casi en la zona rural de Piura, determinar el riesgo de malaria. En esos lugares hay riesgo de malaria. Y obviamente, si eres con fiebre, lo primero que tengo que sospechar, por el punto de vista epidemiológico, es que este niño tenga un problema de malaria y voy a solicitarle una gota gruesa, un frotis, etc. Puedo estar en Huaraz, en las zonas de Ancash, y saber si es que hay unas zonas que tienen riesgo de malaria. Riesgo de dengue. Esto ha variado tanto que ustedes se dan cuenta que acá en San Juan de Miraflores, en Villa María del Triunfo, en Villa El Salvador, han habido casos de dengue ahora, exactamente ahora. Por lo tanto, si ahora me viene un niño con fiebre, yo tengo que sospechar de que ese niño pueda tener dengue. ¿Ya? ¿Me entienden? O sea, ya no es el dengue, no solamente hay en las zonas, digamos, de la selva, etcétera, ¿no? Esto no es sino una demostración de que ha habido todo una transformación de estos microclimas que hay a todo nivel y entonces determina que los vectores también puedan desplazarse. Entonces siempre es importante preguntar hace cuánto tiempo, porque si tiene más de 7 días con fiebre, este paciente debe ser referido, ¿no? Y si es que ha tenido fiebre todos los días. Pero puede haber fiebre además y el niño tener erupción cutánea, es decir, tener, por ejemplo, tener fiebre y lesiones vesiculares en la piel. Lesión vesicular en la piel, en la cara, en la cabeza, y fiebre, varicela. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? O sea, eso es lo que me... Fiebre, y yo veo que el niño está muy decaído, está con una rigidez de nuca. Pensar que aquí tendríamos, de repente, frente a nosotros un niño con meningoencefalitis. Entonces, eso es lo que les llama a IEPI, trata de buscar siempre los puntos que son cruciales en la evaluación. Ahora, puede haber una erupción cutánea generalizada, por ejemplo, ¿no? Y acá es enfermedad febril eruptiva. Si la erupción es maculopapular no vesicular y además hay envejecimiento locoso, siempre pensar en sarampión. A pesar de que no vemos sarampión, se está viendo otra vez, las coberturas de vacunas han bajado. Estemos listos para ver todas las patologías prepandemia, pero inclusive mucho antes. Ojalá que no lleguemos a ver nunca tétanos neonatal, ¿no? Pero todo va a ser posible porque todo el sistema de salud se ha movido. Y así, si el niño tiene problemas de oído, problema de garganta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, verificar si tiene desnutrición y anemia, ver las vacunas, la alimentación, otros problemas. Es decir, todo esto puede utilizarse en un solo paciente. ¿Ya? Hacia el lado derecho siempre poner la probabilidad diagnóstica. Y en la parte de atrás de esa hojita, uno describe el tratamiento. Por ejemplo, si estoy acá y tengo este paciente que tiene diarrea con deshidratación, entonces yo lo voy a poner diarrea con deshidratación, entonces volteo, diarrea con deshidratación, plan B. Y ustedes ya han trabajado el tema de diarrea, y voy a describir todo lo que voy a hacer con respecto a este paciente por el tema de su edad, por el tema de su peso. ¿Me entienden? O sea, eso es lo que les enseña IEPI, ¿no? Trabajarlo, pero si además tiene anemia, entonces aparte de esto, tengo que en la misma parte de atrás, ya esto cae ya acá, ¿no? Decido que tiene anemia, en la misma hoja ese paciente tiene diarrea y tiene anemia. Doy la vuelta a la hoja y ahí pongo el tratamiento de la diarrea y el tratamiento de la anemia. Los niños tienen más de un diagnóstico a la vez, ¿sabes? No es frecuente que solamente encuentren un solo diagnóstico. Lo más frecuente es encontrar más de un diagnóstico. Y entonces acá nuevamente, ya para un niño menor de 2 meses, donde ustedes van a ver el formulario ya tiene mucho más preguntas, mucho más, más detalles. Recuerden que es importante eso porque el menor de 2 meses, dentro de ellos se encuentra el periodo neonatal y por lo tanto es un problema sumamente importante poder determinar
en un tiempo oportuno su diagnóstico para darle un tratamiento adecuado por la mortalidad que hay en ese lapso, ¿no? Entonces, todos estos son ¿ven? Entonces, acá, por ejemplo, en este caso de un niño menor menor de 2 meses, ¿no? Se le ha hecho una clasificación acá. Entonces, además le ha evaluado la lactancia materna y ha visto que no hay buen agarre, no hay buena posición. Entonces, todo esto se enseña a la madre que dice, señora, mire, estamos observando la evaluación de la lactancia materna y vemos que el niño no se agarra bien, no jala bien. Y la mamá que le dice, ¿sabe qué? Mi hijito no duerme bien, llora mucho, es decir, hay mala técnica en dar lactancia materna. Y eso nosotros tenemos que revertirlo con orientación en esa naturaleza. Entonces, así ustedes van a ver que no hay agarre, mala posición, ¿no? Entonces, no mama bien. Entonces, eso tenemos que corregirlo y eso no se necesita medicación, eso necesita simplemente orientación a una gestante, perdón, a una madre de repente primeriza. ¿Ya? Porque esa es nuestra tarea, no solamente es recetar. Y entonces ustedes ven ahí, ¿no? Entonces observamos, por ejemplo, algunas características de un niño, cómo cuidar el cordón umbilical tan frecuente. Durante la pandemia nos tocó aquí en Villa El Salvador, que fue un hospital completamente dedicado a la pandemia, atender a madres con COVID y que habían dado a luz y sus hijos no tenían ninguna positividad en las pruebas que nosotros hacíamos. Teníamos que llamarlas por teléfono, a través de la teleconsulta y preguntarles cómo iban y todo, y eso también nos dio muy buenos resultados. O sea, la pandemia nos ha creado también otras alternativas de tratamiento. Y siempre guiados con esta guía, ¿no? Con esta guía nos hemos guiado. Y entonces acá miren cómo le está dando mala posición, mal agarre. Entonces, pueden observar, y esto es parte de lo que los alumnos nos han mandado cuando estábamos en la selva, por ejemplo, ¿no? Ellos mandaron la foto, doctor, mire esta mala posición, mal agarre, perfecto. Entonces, corrige. Y ahí, entonces, aconsejar a la madre que le dé el pecho y el tiempo que el niño quiera, de día y de noche, las veces que el niño... Entonces, es decir, ellos hacen una descripción, y entonces ahí ustedes se explayan, ponen en blanco y negro sus conocimientos, no se quedan en el aire. Entonces eso se va haciendo una lógica de trabajo mucho más adecuada. Entonces así es como tienen que trabajar. Y este es el nombre de un médico, cirujano, ¿no? Que está trabajando. Entonces, miren cómo cambia, cómo ya lo tiene bien agarrado, ya lo tiene correctamente posicionado, es decir, cómo ya hace la corrección. Entonces, hay diferentes condiciones para la atención del sistema de salud, ¿no? Es decir, para atender a un niño hay una serie de variables. Lo importante es tratar de que todas estas no estén tan dispersas, ¿no? Ya le hemos dicho el doctor Vega, el doctor Vela, el doctor Dávila, de que esto tratamos de que siempre sea algo integral e integrado. Entonces, ¿por qué? Porque justamente la atención integral e integrada sirve como un pegamento para las intervenciones que permitan mejorar el sistema de salud, mejorar el manejo de casos, mejorar las prácticas familiares, obviamente favorecer los derechos del niño, ¿no? Entonces, como colorario de esto, la atención orientada al daño es aquella que nosotros hacemos simplemente preguntando, señora, ¿qué tiene su niño? Y nos vamos por ese daño. Es una atención muy superficial, no hay empatía, es poco comunicativa, distante, fría, de poco impacto, pero induce el error. Eso es lo más grave de esto. Y nos lleva a nosotros por problemas médicos legales. ¿Quiénes tienen mayor cantidad de problemas médicos legales? Los médicos jóvenes, porque no tienen una lógica de tratamiento, una lógica de atención del niño, sino que lo hacen como han visto, como creen que es, y todo tiene una metodología, todo tiene una metodología. El trabajo de investigación, la atención del niño, la atención al niño en la consulta externa, la atención del niño hospitalizado, es decir, todo es un proceso, y eso es lo que hay que tratar de rescatar. La atención integral e integrada es asertiva, es cercana, es auténtica, es sistemática, es metódica, tiene que ubicarse como un proceso, ¿no? Y minimiza el error, no lo elimina. Lamentablemente, en medicina siempre podemos cometer el error. Lo que hay que hacer es tener muy presente esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, el anteaño pasado, el 23 de enero de 2020, una explosión de un camión de gas hizo que 50 pacientes lleguen al primer momento al hospital de emergencia Villa El Salvador. En un solo momento, en un lapso de media hora, teníamos 50 pacientes quemados. Y ahí ustedes ven a un exalumno de la universidad, ¿no? Con la cual yo también lo estaba orientando,
hubo el primer grupo de internos, se bautizó acá porque les tocó esto y les tocó la pandemia, ¿no? Entonces, ahí empiezan ustedes a hacer conciencia de que tienen que trabajar adecuadamente, ¿no? Me permiten solamente un minuto más para compartir para terminar, por favor, deme, no sé si es que podamos nuevamente... No hay problema, doctor. Siga usted. Gracias, gracias. Quiero salir de esta presentación y compartir otro enlace. A ver, de repente es acá. Me avisan si es que se puede ver, por favor. ¿Ya? A ver, ¿están viendo esto? ¿Están viendo? Ya, ¿Están viendo, no es cierto? ya, ¿Sí? sí, ya dejó la presentación. Ahora está usted por ingresar a otra. Ya, entonces es en YouTube. Ahí ustedes tienen, pongan a Yepi en YouTube, se pone Yepi y hay un video, ¿no? Que este es un caso, por ejemplo, ¿no? Acá hay dos casos, ¿ya? Este video dura 3 horas, ¿ya? Voy a explicar. Este video dura 3 horas. Verlo realmente, para ustedes alumnos, le va a representar algo muy, muy importante, porque esto tiene una síntesis de lo que es la estrategia Yepi. Tiene 3 horas. No les estoy diciendo que lo vean las 3 horas ahora, ¿no? Pero sería de mucha utilidad que ustedes lo vean. Lo importante es que de repente para hacer las prácticas vayamos a ver casos. Estos son casos. Estamos en una época de uso de la tecnología y esto es un caso asincrónico. O sea, ocurrió en algún lugar, en algún momento, en otro lugar del planeta y lo estamos viendo acá. Ya ocurrió y lo estamos viendo recién, pero son pacientes reales. Ya no son maquetas, no son pacientes reales a los cuales estamos viendo. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes, hay un caso que es el caso de Fabiana, ¿no? Y el caso de Angélica. Son dos casos de niños que vienen por diferentes patologías. Entonces yo me voy a poner aquí en en el minuto, una hora 34. A ver, 34, acá está. Vamos a ponernos ahí. Pues acá va a pasar esto, ya esto, acá es una... Toda la estrategia YEPI, recuerden que ha sido creada en el lugar donde hay mayor morbimortalidad en el mundo, que es el área de la zona subsahariana. Ahí se puso en práctica y después vino al Perú en el año 96, ¿no? Para hacer una estrategia con una metodología, tratar de estandarizar la atención del niño. Si el niño está bien como para irse a su casa, debe hacerlo con sus vacunas al día. Por último, evalúe cualquier otro problema que tenga el niño. Entonces aquí les van a enseñar. Entonces, en este video les enseña cómo tienen que evaluar de manera práctica, ¿cierto? Pero a partir de acá ya van a ver un caso. Y en la práctica hay que ver 2 casos. O sea, hoy día pueden ver el primer caso de Angélica y terminando el caso de Angélica sigue el caso de Fabiana. Uno de ellos es dando énfasis al tema más de tipo respiratorio y el otro dando tema más énfasis al tema de diarrea. Pero realmente son niños que tienen enfermedad. O sea, IEPI sirve, si bien es cierto, sirve para todo tipo de niños, donde se le puede sacar un mayor, mayor utilidad es cuando nosotros lo utilizamos en niños enfermos. Porque el niño enfermo puede tener no solamente una, sino 1, 2, 3, 4 patologías a la vez. Entonces, por ejemplo, empieza acá. Vean ustedes esto, alumnos, por favor, ¿no? Un ejercicio, que es el caso de Angélica. Ahí le va describiendo, ¿ya? Les va describiendo el caso y ustedes, por favor, eso sí le voy a, no sé cómo hacerlo para compartir, se lo voy a dar a las personas, o ustedes pueden imprimir sacando la foto de la presentación, no sé si es que se pueda, pero voy a hacer, o pueden buscar también en IEPI formulario de registro de 2 meses a 4 años y ustedes tienen digamos, ese formato de atención. Y siguiendo ese formato de atención es que hay que seguir esto.
La madre la trajo al servicio de salud porque tuvo diarrea. Revísela para comprobar los signos de peligro. La madre dice que Angélica. Entonces, lo que yo les aconsejaría es, primero, es que descarguen el video, le va a demorar unos 5 minutos, y después se ubiquen en el minuto, perdón, a la hora 34, 35, ¿no? Hora 34, y de ahí vean este caso, y después de ahí en la hora, 1 hora 50, vean el otro caso. Son dos casos que van a ser muy, muy, muy interesantes para usted y para ustedes. Mi recomendación sincera y honesta es que lo vean todo. Lo vean todo. Lamentablemente, todavía la pandemia nos trae problemas y dificultades, porque esto se ve mucho mejor, obviamente, con pacientes que están hospitalizados, que tienen signos de peligro, con los cuales ustedes conversan con las madres y las madres les dicen, sí, lo traje por esto, lo vio un médico, lo vio en centro de salud, pero me lo devolvió, le dio tal cosa. Entonces ustedes ya empiezan a integrar lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Ahí me quedo, doctor. Más bien creo que estoy ya usando el tiempo, creo que estoy en la hora fija. No, está usted bien. ¿Ya? Más bien, si Dígame. los alumnos tienen alguna pregunta, Sí, por supuesto. Estoy a disposición de ustedes para poder contestar las preguntas. vamos chicos, no lo dejemos escapar. Ha estado sumamente interesante, revelador, revolucionario y siempre, como usted dice, doctor, en mejoramiento continuo. Ahí está. Sí, así es. Sí. A ver, ¿El vamos. formulario de registro de Ajá. IEPI es complementario a la historia clínica? Ya, muy buena pregunta. A ver, Juan Diego, mira, ¿qué te puedo decir? El formulario de atención de IEPI es un formulario de entrenamiento. Es decir, tú utilizas ese formulario en 10 pacientes y con eso ya tú impregnas en tu cerebro, en tu forma de actuar como médico, cómo debes atenderlo. Y aunque en el establecimiento de salud te den una hojita en blanco, tú con lo que ya has integrado vas a poder empezar así a tener una lógica de trabajo en la historia clínica. Este formulario de registro, esto se utiliza para que tú lo desarrolles una vez, 2 veces con el paciente, ¿no es cierto? Le des la vuelta acá pones todo lo que has hallado, acá pones los diagnósticos, ¿ya? Das la vuelta acá, una vez que tienes los diagnósticos, acá le pones los diagnósticos, le das la vuelta acá, y tú acá empiezas a hablar del tratamiento, tratar. Entonces, tiene resfrío común, le doy tal. Tiene diarrea, tal cosa. Tiene anemia, sulfato ferroso. Es decir, tú haces la descripción acá, pones tu firma, tu sello, y eso lo entré 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, y ahí en otros países, como por ejemplo Ecuador, esto ya fue parte de la historia clínica, pero eso ha sido una política, pues, ¿no? Y entonces aquí lo que nos ha servido sí es como entrenamiento, pero hay una historia clínica estandarizada de los niños, que ustedes lo van a conocer cuando ya estén haciendo su labor profesional, que contempla signos de peligro en la historia clínica, ¿ya? Entonces, muy buena pregunta. Como le digo, esto les ayuda a veces, ¿qué hacen otros? Tienen la historia clínica y esto lo ponen debajo de la luna de su escritorio. Y entonces se van ayudando de esto para hacer una atención que realmente evite que se olviden de evaluaciones de síntomas principales, pero que sea también más ordenada. Entonces, ya hemos visto una serie de estos años que han pasado, no han sido en vano, ¿no? Hemos visto la mejor utilización de las herramientas. Sí, quedo atento a otra pregunta. Acá creo que hay otra. No. Ya, sí, ya está. Ya, Juan Diego, a tus órdenes, cualquier cosa. Creo que no hay más, doctor. Ya está. Han quedado clarito. Entonces, resumiendo, para la práctica de mañana y el miércoles, cogemos... Mañana, digamos, hay un video en la cual refiere más o menos lo que yo le estoy diciendo otra vez con el curso integral e integrado, y se van al minuto, a 1 hora 30, a ver, 24. Sí, minuto hora 34, y de ahí hacia adelante hasta La hora el 50. caso claro, Angélica y Fabián, son 2 casos. Sí, ¿Ya? por eso. Y con eso se soluciona lo del día martes y miércoles.
Sí, se Yo creo que el presenta, jueves ya viene con el doctor de David. claro, Ya, ingresamos a YouTube, Ajá, colocamos a Yepi en el y sale mentor esa. Sí, y se da clic. el Y primer, claro, ahí, el primer video, esa atención ajá, integral en enfermedades permanentes de la infancia, como ustedes están listo. viendo acá, miren, ahí está, ahí, Ajá, y ahí atención integral. Este video dura 3 horas 40, ¿ya? ok, Pero ahí lo tienen todo. Muchas gracias por su atención. listo. Ya está. Primero que lo bajen, ¿no? Sí, mejor, es mejor que lo bajen Mejor, para que lo puedan ver claro. con mayor, digamos, ya es Y rápido, repitiendo y repitiendo, claro, ¿no? Y pueden repitiendo. verlo por fracciones, por partes. Así es, sí, sí. Sabes que hay un curso de IEPI usando el software IEPI ICAT, que es Ujú. que lo hemos hecho anteriormente, esta vez no ha podido ser, pero falta actualizar, pero es una parte nomás que falta actualizar, pero eh, en muchos lugares del país, en provincias, también vamos y podemos, hacemos pedidos con los mismos médicos que están haciendo Serú. Ya cuando están haciendo Serú se dan cuenta que varias cosas que están sueltas han debido de siempre tener el pensamiento de estar integradas. Así es, oiga. Sí, Así es. ¿Cuán cierto es eso? claro. Sí. Muy bien, Muchas doctor. gracias, Muchas doctor. gracias, Un alumnos. Muchas gustazo. gracias. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Gracias, estimados alumnos. Mañana a la hora de la práctica.